Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast sobre la educación en el Perú. Mi nombre es Caterine González Herrera y junto a mis compañeros, quienes son Camisán Vázquez, Noemi Angélica, Flores Benavides, John Brando, González Bruno, Marilyn Rosemary, Niken Heredia, Diego Fabricio, Piedra Alvarado, José Reuser y Vázquez Fernández, Jonathan Jairo, la cual abordaremos un tema fundamental de nuestra sociedad, como lo es el impacto de la pandemia en la educación en todos los niveles en el Perú. Como bien sabemos, la educación es un derecho fundamental para el desarrollo humano y la equidad social, esencial para acceder a otros derechos y participar a la vida pública. Sin embargo, persisten desigualdades exacerbadas por la pandemia y el Estado debe garantizar una educación inclusiva y de calidad. En este episodio analizaremos los desafíos del impacto de la pandemia en la educación en el Perú y las posibles soluciones para asegurar una educación de calidad tras la pandemia del COVID-19. Bueno, cabe resaltar la evaluación nacional de PISA, que se hizo en el 2022, publicado en el 2023, nos dice que se hizo un retroceso en 3 materias: lectura, matemática y ciencia. Esto quiere decir que no estamos al nivel competitivo y en este sentido hay una brecha larga. Dime, Marilyn, ¿cómo ha sido el impacto de la pandemia en el rendimiento académico de los estudiantes? La pandemia en Perú ha generado desigualdades socioeconómicas y debilidades en las políticas públicas. Esto se ve reflejado en las brechas de aprendizaje en las zonas rurales y urbanas surgidas durante el COVID-19, el cual evidencian la necesidad de un modelo de financiamiento escolar que sea progresivo y sostenible, orientando a implementar políticas gubernamentales que mitiguen los efectos negativos de la pandemia y garanticen una educación de calidad para los niños y jóvenes. Asimismo, muchos de los estudiantes sufrieron una pérdida de conocimientos por la interrupción de las clases presenciales y la rápida transición de la educación virtual, lo que provocó desajustes en su aprendizaje. Además, la escasez de acceso a la tecnología y conexión a Internet afectó especialmente a los estudiantes en áreas rurales y de bajos recursos, agravando las desigualdades educativas. Y bien, John, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta el sistema educativo en Perú? Una de las problemáticas ha sido una inadecuada adaptación curricular, ya que la pandemia de COVID-19 resaltó muchas deficiencias en el sistema educativo peruano, especialmente en la adaptación curricular. Uno de los principales problemas fue la falta de preparación para una transición efectiva hacia la educación virtual. Esto afectó la calidad del aprendizaje principalmente en zonas rurales, donde el 77% de los hogares no tenía acceso a Internet. Incluso en áreas urbanas, el 33% de los hogares carecía de conectividad estable. Teniendo el programa Aprende en Casa del Ministerio de Educación, fue una respuesta rápida a la crisis educativa, aunque su implementación fue desigual. Reconocido por la UNESCO como una buena iniciativa, muchos docentes enfrentaron dificultades para adaptarse sus lecciones y las plataformas virtuales, y no todos los estudiantes tuvieron acceso a los recursos necesarios, como tablets con contenido precargado. A esto se le suma el problema de inadecuada adaptación curricular, acelerado por la pandemia. Generó un impacto en el aprendizaje de los estudiantes, destacando la urgencia de actualizar los currículos para situaciones de emergencia y asegurar el acceso equitativo a la educación en todo el país. Noemi, ¿qué otro problema conoces? Otra de las problemáticas tenemos la desmotivación y deserción escolar. Como mencionaste, la COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la educación y aprendizaje de los estudiantes, provocando una serie de desafíos que han afectado la motivación y el rendimiento escolar, lo que ha llevado a un aumento de la deserción escolar. También provocó el cierre de colegios, estrés por la incomunicación y las medidas de cuarentena, y dificultades para adaptarse a la educación virtual. La educación en época de pandemia ha sido un reto para estudiantes y docentes. La posibilidad de continuar con el sistema de enseñanza
ha proporcionado aspectos positivos como negativos. Las dificultades radican en los factores económicos y en el poco acceso a conectividad de Internet, causando una inestabilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. Por otro lado, la desmotivación y frustración en la adaptación a estos nuevos cambios generó que algunos estudiantes abandonen sus estudios. Cabe destacar que los docentes cumplen un rol importante en la metodología que utilice y las relaciones que establezca para promover la interacción, logrando modificar el interés, las necesidades e incluso las habilidades de los estudiantes. Actualmente, muchos estudiantes que abandonaron sus estudios durante la pandemia aún no han regresado a clase, especialmente en áreas rurales y comunidades vulnerables. Asimismo, se perciben diferencias en acceso a Internet y tecnología que continúan afectando a los estudiantes de diferentes contextos socioeconómicos, perpetuando la desigualdad educativa. Diego, tengo entendido que esto esté ligado a la falta de acceso de tecnología. ¿Qué opinas tú? Claro que está ligado durante y después de la pandemia de COVID-19. La desigualdad en el acceso a la tecnología en la educación en Perú se hizo extremadamente evidente y fue uno de los desafíos más significativos que enfrentó el país. Creo que esto reflejó una problemática estructural de desigualdad que ya existía, pero que se amplificó durante la crisis sanitaria. Según datos del INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, solo el 39.8% de los hogares en áreas rurales de Perú tenía acceso a Internet en 2020, en comparación con más del 70% en las zonas urbanas. Este acceso limitado en áreas rurales y más vulnerables no solo afectó a estudiantes, sino también a los maestros, quienes en muchos casos tampoco contaban con la infraestructura necesaria para impartir clases virtuales de manera eficiente. Este problema, a mi parecer, ya mucho más allá de la simple falta de dispositivos como laptops o tablets, se trata también de las brechas en conectividad y en la capacidad de las familias de sostener los costos de datos móviles o Wi-Fi en un contexto donde el ingreso económico cayó abruptamente. La iniciativa del gobierno peruano, como el programa Aprende en Casa, fue un paso importante porque intentó llegar a más estudiantes a través de medios como la radio y la televisión, que tienen mayor cobertura en áreas rurales. Sin embargo, no logró compensar completamente la falta de interactividad y recursos tecnológicos adecuados que los estudiantes de las ciudades sí tenían. Es preocupante porque no es solo un tema de tecnología, sino también de derechos. La educación es un derecho fundamental y la falta de acceso a herramientas tecnológicas creo que es una enorme barrera que perpetúa el ciclo de la pobreza. Estudios de la UNESCO advirtió que la pérdida de aprendizaje durante la pandemia sería un declive para la educación. Como consecuencias, en pleno 2024, aún se evidencia la desigualdad en el acceso a la tecnología, urbanas y rurales. Bueno, y a todo esto, Roycer, ¿qué tipo de propuesta de solución podemos dar a esta problemática? Bien, abordando lo mencionado, la inadecuada adaptación curricular, la desmotivación y la deserción escolar, junto a la desigualdad en el acceso a tecnologías, ha creado un panorama desafiante para la educación en Perú durante y después de la pandemia. Bien, ahora hablaremos sobre las soluciones a esta problemática. Una de ellas es, para abordar la inadecuada adaptación curricular, es fundamental implementar una estrategia integral que incluya varias acciones clave. En primer lugar,
es esencial fortalecer la capacitación continua de los docentes. Esto permitirá detectar de manera temprana las dificultades específicas de aprendizaje y aplicar estrategias inclusivas que se ajusten a diversos perfiles de aprendizaje en sus aulas. Capacitar a los docentes en estas áreas no solo les mejora su competencia profesional, sino que también les brinda herramientas para crear ambiente de aprendizaje más equitativo y accesible para todos los estudiantes. Además, es crucial flexibilizar el currículo. Esto implica adaptar los contenidos, metodologías y evaluaciones a las necesidades individuales de cada estudiante, asegurando que todos tengan la oportunidad de participar activamente en su aprendizaje. Al promover un currículo flexible, se fomenta no solo la inclusión, sino también el desarrollo integral de los estudiantes, permitiéndoles explorar sus intereses y habilidades de manera más efectiva. Bien, a continuación voy a hacerle una pregunta a mi compañero. ¿Qué otra alternativa podrías proponer, Jonathan? Para enfrentar los retos por la pandemia en el ámbito educativo, es crucial adoptar un enfoque que integre el apoyo psicológico, la flexibilidad en los entornos de aprendizaje y la formación continua de los docentes. Estas acciones no solo ayudarán a mitigar los efectos negativos de la crisis sanitaria, sino que también contribuirán a construir un sistema educativo más resiliente y centrado en el bienestar de los estudiantes. En primer lugar, el acceso a apoyo psicológico se vuelve esencial. Proporcionar recursos de salud mental como consejería y talleres de manejo del estrés pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar herramientas para enfrentar la ansiedad y mejorar su motivación. Crear espacios seguros donde los estudiantes se sientan cómodos compartiendo sus preocupaciones es igualmente importante, ya que fomenta un sentido de comunidad y pertenencia. Además, es crucial transformar los entornos de aprendizaje para que sean más inclusivos y flexibles. Esto implica no solo adaptar los contenidos académicos, sino también reconsiderar las metodologías de enseñanzas, incorporar enfoques que promuevan la participación activa y el aprendizaje colaborativo, puedan reactivizar el interés de los estudiantes. Las actividades prácticas, los proyectos grupales y el uso de la tecnología interactiva pueden motivar a los estudiantes a comprenderse más con sus aprendizajes. Y bien, Marilyn, ¿qué propuesta de solución podrías dar a la desigualdad y el acceso a tecnología? Es fundamental proporcionar una diversidad de herramientas educativas y ampliar el acceso a Internet para cada institución en todos los niveles educativos, afirmó Robert Hekins, jefe de educación de UNICEF. El acceso a la tecnología en el ámbito escolar en Perú requiere de un enfoque integral y colaborativo, ya que al abordar tanto la infraestructura como la capacitación y la provisión de recursos, se puede trabajar hacia un sistema educativo más equitativo y accesible para todos los estudiantes, como por ejemplo políticas gubernamentales y alianzas, como también implementar políticas inclusivas que desarrollen y refuercen el acceso equitativo a la tecnología en todas las regiones del país. Colaboración público-privada, fomentar asociaciones entre el gobierno, la ONG y empresas privadas para crear programas de acceso a tecnología y capacitación. Asimismo, el apoyo de estas organizaciones nos ayudará a poder fomentar aquellas donaciones para los alumnos de bajos recursos y de diferentes lugares, el apoyo de equipos como celulares, tablets, computadoras, ayudará a los estudiantes a poder tener un mejor aprendizaje y la adaptación a la educación virtual, que nos servirá también para poder adaptarnos a las futuras problemáticas que puedan suceder en el futuro. En conclusión, el impacto de la pandemia en la educación peruana ha sido muy profundo,
ha puesto en relieve las desigualdades existentes en el acceso de recursos educativos, ha provocado una pérdida significativa de aprendizajes y ha afectado en la salud mental de estudiantes y docentes. En pleno 2024, la educación sigue enfrentando desafíos derivados de la pandemia, como la falta de adaptación, como la precariedad en la infraestructura tecnológica y la continuidad de brechas de aprendizaje. Para avanzar es crucial que se implementen políticas inclusivas y sostenibles que aborden esta problemática y así asegurar una educación de calidad para todos. Gracias por escucharnos en este podcast sobre el impacto de la pandemia en la educación peruana. Esperemos que esta información haya sido útil. Los invitamos a reflexionar sobre la importancia de la educación de calidad y las barreras que nos faltan enfrentar. Nos vemos y hasta la próxima. Chao, chao.